Ese día Pil-yeon llegó temprano a casa porque se sentía mal, quería sorprender a su madre y padrastro, por eso se escondió en el armario, pero al final se quedó dormido. Más tarde, cuando se despertó, vio el tatuaje de una serpiente. Desde entonces algo dentro de él cambió por completo. Yu estaba disfrutando del sin respeto, entre comillas disfrutando, cuando de repente es interrumpido por uno de sus hombres, que le avisa que han encontrado al asaltante. Por eso Yu interrumpe lo que estaba haciendo y va a ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo. El asaltante es un joven de ojos azules que ha estado atacando a los miembros de su organización y de otras organizaciones también. Yu no sabe cuál es su propósito, pero presupone que él es el objetivo, ya que preguntó por él a diferentes personas que agredió. No tiene ni idea del por qué hace eso, pero ahora que lo han encontrado sabrá la causa. Más tarde, Yu llega al lugar donde está el asaltante. En un principio está eufórico, con ganas de poner en su lugar a quien le hizo esas cosas horribles a su gente. Pero cuando el asaltante le llama papá, se queda confundido sin saber cómo reaccionar. Sus hombres le preguntan si es que él tiene hijos, ya que también están sorprendidos por todo esto. De inmediato Yu niega tal cosa. Cuando observa al asaltante, se acuerda que en el pasado había un niño que le decía así. Para confirmar, le pregunta si es que se llama Pil-yeon, a lo que él responde que sí y le termina dando un beso en frente de todos. Yu se sorprende de nuevo y cree que Pil-yeon está completamente loco. Tiempo después, Yu lleva a Pil-yeon en su coche. Ahora que Pil-yeon ha encontrado a So-yoon, está muy pegajoso comportándose como un niño chiquito. Pero Yu siempre le aparta para que no se pegue demasiado a él. De manera inconsciente, Pil-yeon sonríe. Todo debido a que ya uquearon a So-yoon y decide acabar con todos ellos. Y eso le hacía muy feliz. Como Pil-yeon estaba en el coche de So-yoon, pensaba que podía vivir con él y por eso le llevaba en el carro. Sin embargo, la realidad es que Yu le ordena que se vaya a su casa porque no pueden vivir juntos. Pil-yeon alega que no tiene a dónde ir, pero con su vestimenta no consigue convencer a So-yoon. Lo único que consigue de él es que le dé dinero para el hotel y le pueda llamar si necesita más dinero. Es lo único que puede hacer por él. De mala gana, Pil-yeon acepta el dinero. Ya que Yu no quiere vivir con él, Pil-yeon decide forzarle, como haría cualquier buena persona. Por eso él decide terminar su relación con su nona y tiempo después acaba en el hospital. Como era de esperar, Yu corre al hospital y promete poner en su lugar a quien le haya lastimado. Pil-yeon se inventa una historia falsa para conmover a So-yoon. Le dice que el novio de su amante le hizo eso. Desde que falleció su madre, ha estado en la casa de su amante, pero desde que se enteró su novio le ha estado queriendo echar de la casa. Y la realidad es que fue capaz de terminar con esta relación rápidamente, ya que su nona le trataba como un accesorio y no puso ninguna resistencia cuando dijo que terminasen la relación. Después de romper, se marchó de la casa y puso en marcha su plan de convencer a So-yoon. Si le contaba cómo fueron realmente las cosas, capaz le daba solo dinero para el hotel y sus cosas personales, pero no quiere nada de eso. Por eso decide cometer una locura que le lastimará. Yu, furioso por lo que supuestamente le hicieron a su hijito, decide ir al antro en donde se encuentra el novio y destrozar todo. El pobre le pregunta a Yu qué está ocurriendo, pues no tiene ni idea del por qué le atacan así de la nada. Aún así, Yu y su gente siguen destrozándolo todo. Mientras Pil-yeon estaba esperando a su padre, se acuerda del pasado, cuando de repente Yu dejó de ir a verles a él y a su madre. Siempre le preguntaba a su madre por Yu, pero ella no respondía, solo lloraba. Por eso, de manera inconsciente, Pil-yeon también lloraba. Ahora que se ha acordado de ese suceso, no puede evitar ponerse melancólico. En ese momento llega Yu después de haber puesto todo en orden. Cuando ve a Pil-yeon, de inmediato se da cuenta que estuvo llorando, por eso se lo pregunta. Para no decirle el motivo real de su melancolía,
Piljon le dice que es porque se sentía solo cuando él estaba fuera de casa. Obviamente Yu no lo toma en serio y le dice que se comporta como un bebé, pese a que ya es un adulto, y termina dándole de comer a su mascota. Afortunadamente ya no está vivo, de lo contrario Piljon haría de las suyas, por celos. Esa misma noche llegan noticias de Piljon a su padre biológico, quien es el director de la organización y el jefe de Yu. Al enterarse que su segundo hijo es el famoso asaltante, le entra curiosidad, por eso quiere saber más de él, ya que según este señor, el que su hijo se esté comportando de esa manera un tanto especial, significa que creció bien, incluso sin un padre. Más tarde, Piljon le pide a Su-Yun que le ayude a lavarse el pelo. Después de hacerlo, de la nada le da un beso en la boca. Yu se aleja de inmediato y le dice que padre e hijo no hacen ese tipo de cosas. Pero Piljon le contesta que él no es su hijo, pensando que quizás con eso le dejaría continuar, pero nada más alejado de la realidad. Ya que no son padre e hijo, lo mejor será que se largue de su casa. Piljon rechaza tal cosa, nunca se alejará de Su-Yun nunca más, por eso seguirá a su lado para siempre. Al día siguiente, ambos desayunan, o al menos eso intentaba Piljon, o fingiendo más bien. Según él, no puede comer bien por la lesión que tiene, aunque en realidad es ambidiestro, por tanto no tiene ninguna dificultad para comer, solo que finge para que Su-Yun le dé de comer, cosa que al final logra. Mientras desayunaba, Yu Nanmu le avisa que saldrá y llegará muy tarde, provocando que Piljon frunciera el ceño. Al darse cuenta de ello, le recomienda que se largue de su casa si es que no le gusta. Obviamente, Piljon no se va y le molesta que Su-Yun le repita lo mismo una y otra vez. Ya van 3 veces que le dice que se largue de su casa. Tiempo después va a ver a uno de sus compañeros de la organización y de nuevo le deja que le uke, tal y como sucedió con el otro al principio de la historia. Le desagradaba todo eso, pero no le quedaba de otra, debido a que estaba obligado a hacerlo. En medio del acto, su compañero le advierte de que el director quiere verle. Quizás se deba a que su segundo hijo, Piljon, está de vuelta. Yu no puede evitar sentir escalofríos al enterarse que ese sujeto quiere verle. Después de acabar, vuelve a su casa ya lavado para que su hijito no se dé cuenta de absolutamente nada. Pero para su desgracia, él no es tonto y sí se da cuenta de lo que sucedió. Por eso le pregunta a Su-Yun del por qué hace esas cosas, o es que acaso pretende hacerle enfadar. Se refiere a que Su-Yun sabe de lo que siente por él y aún así se mete con otro sin importarle el cómo se sienta. Yu le recomienda que se largue de su casa otra vez, se va a decir sinsentidos como este. Y Piljon acepta ir de la casa, solo que con una condición. Se irá de la casa siempre y cuando le deje ukearle, esa es su única condición. Como Yu ya quiere que acabe todo esto, acepta. Ambos hacen el sin respeto, aunque es algo diferente de lo que está acostumbrado Yu, ya que Piljon es demasiado amable y delicado, además de que le prepara para que no se lastime, lo contrario a sus otras entre comillas parejas de ya saben qué índole. Ellos le suelen ukear sin importar el daño que le causan. Sin embargo, Piljon es totalmente diferente y eso hace que a Su-Yun le guste y se sienta, digamos, un tanto extraño, ya que no es algo de lo que esté muy acostumbrado. Pese a que todo es diferente, no llegan hasta el final, más que nada porque Yu se asustó al ver tremenda anaconda que tiene su, entre comillas, hijito. Y después de acabar, Piljon abandona por fin la casa. En vez de estar triste por lo que pasó, pareciera más bien que está enfadado por algo. A la mañana siguiente, Yu despierta sintiéndose como un perro sin dueño. Pese a ello, no le impide ir a trabajar en la organización y ahí se topa con uno de sus compañeros, quien le cuenta de todo lo que habló en la reunión anterior en el que afirmaron que el asaltante es Piljon, es decir, hijo del director. Yu le confiesa que le conoce, cosa que le da curiosidad a su compañero, que en realidad también sería su amigo.
Por eso le pregunta a Yu si es que tiene alguna relación con este chico, es decir, con Pil-yeon. Pero Yu niega que tuvieran algo serio, simplemente que tuvieran algo. Y le dice que Pil-yeon le dijo que era un pobre niño huérfano, pero al final cree que estará bien después de todo. Al ser el hijo del director, no le faltará absolutamente nada. El hijo mayor del director es un joven muy inteligente, pero carece de ambición y es como un zorro. Por eso muchos en la organización están en su contra y justo en ese momento aparece su otro hijo llamado Pil-yeon. Yu no está seguro si esto es casualidad o no, ya que es demasiado oportuno. En la noche, Yu va a la fiesta del director en el que están la gente más importante de la organización e influyente de la alta sociedad. Ahí el director le presenta a su hijo. Yu, pensando que se trata del mayor, le pide que más tarde lo hará. No obstante, el director le dice que habla de su otro hijo y ahí aparece Pil-yeon. Yu se queda sin habla, pensaba que Pil-yeon no tenía a dónde ir y que lo estaba pasando muy mal, pero ahora le veía en esta fiesta lujosa con su padre biológico. Para empeorarlo todo, hace como si no le conociera y se presentan como si se volvieran a ver después de muchos años. O sea que hace ver que la última vez que le vio fue cuando era un niño y no hace unos días. Yu no podía creer lo que estaba pasando, así que al final va al baño a refrescarse un poco. Pero Pil-yeon va tras él y de nuevo le llama papá. Yu se molesta tanto con él que le dice que no le vuelva a llamar así. Siente que ha sido engañado por él. Primero le dijo que lo pasó mal con su madre, pero ahora está en esta fiesta con su verdadero padre, es decir, su padre biológico. No entiende absolutamente nada, por eso quiere que se aleje de él. Como era de esperar, Pil-yeon no quiere eso. Promete que le salvará de lo que está metido y confiesa su amor por él. Mientras estaban intentando arreglar lo que sucedía, en el mismo baño en el que estaban, había varios tipos diciendo pestes de Pil-yeon. Ya que ahora saben que es hijo del director, por tanto podía ser su sucesor, pero al mismo tiempo también saben que él es el asaltante, y eso les enfurece, porque muchos de sus compañeros salieron muy lastimados por su culpa. Yu tenía ganas de salir del baño y romperles la cara por andar hablando sin tener ni idea, pero Pil-yeon le detiene y le pide que le abrace. Extrañamente, Yu le abraza, cosa que le hace cuestionar a Pil-yeon si es que están saliendo como novios ahora. Yu le para el carro antes de que su imaginación vuele mucho más y le dice que no malinterprete lo que está sucediendo porque no es lo que cree que es. Y al final cambia de tema. Ya que están tan cerca, quiere saber del por qué Pil-yeon no le ha llamado. ¿Quién entiende a este señor? No que quería alejarse de su hijito, entre comillas, inestable mentalmente. Ahora resulta que está molesto porque no le llamó. Como era de esperarse, Pil-yeon le pregunta si es que contestará si le llegara a llamar. Yu sorprende a Pil-yeon diciendo que sí lo hará, alegándole de esa manera. Pil-yeon acelera su corazón dándole un beso en la mano. ¿Será que al final caerá por su, entre comillas, hijito o no? Después de aclarar estos pequeños inconvenientes, abandonan el baño. No obstante, alguien que no se esperaban les estaba espiando y esa persona es ni más ni menos que el hijo mayor del director. El director le ordena a uno de sus hombres que haga lo posible para que Pil-yeon tenga las mismas capacidades y medios para poder conseguir el puesto en la organización. Eso debido a que su madre no le dejó dinero para la universidad, por lo que sus estudios son escasos o limitados, en comparación con su hermano mayor, Do-yeon. También le pregunta del cómo es visto Pil-yeon en la organización, ya que no confía en él pese a que es su hijo. Por todo lo que hizo como el asaltante, la gente de la organización no confía mucho en él, obviamente. No obstante, podía usarlo a su favor para derrotar a su hermano mayor.
aunque lo ve difícil ya que a diferencia de él, Do-yeon cuenta con su ayuda. Desde que Do-yeon supo de su hermanito perdido, ha estado muy preocupado. No entiende por qué vino justo ahora o qué está buscando. No entiende a qué vino. Pil-yeon le lee su mente, aunque tampoco hace falta saber leer la mente para saber lo que está pensando, ya que es muy obvio. Le confiesa que volvió porque el director tiene algo suyo, algo que no quiere dejar libre. Por eso no se irá hasta que lo recupere. Do-yeon finge no saber, sin embargo, Pil-yeon le recuerda que sí les vio en el baño, así que no es necesario que siga fingiendo. A cambio de devolverle lo que es suyo, le ayudará con la sucesión de la organización. O sea que no le interesa muchísimo ser el jefe de esta organización, sino recuperar lo suyo. Por tanto, le va a dejar el camino libre si es que le ayuda con lo suyo. Cuando estaban ukeando a Namju, o Yu, porque me gusta más Yu, Pil-yeon le hace una visita inesperada, por eso al final le echa para que el, entre comillas, niño no tenga que presenciar algo como esto, no vaya a ser que le traume. Aunque tampoco es que le sirva de mucho ocultarlo, ya que al final Pil-yeon se dio cuenta de nuevo. Basta con el olor que dejó en él para darse cuenta de lo que sucedió. Yu le cuestiona del por qué está en un lugar como este, pues no debería estar en ese sitio. Pil-yeon le confiesa que es porque le están preparando para ser el sucesor de la organización e incluso llama a Yu por su nombre y no le dice papá como antes, cosa que preocupa un poco a Yu, pero esa preocupación se esfuma cuando de nuevo le llama papá. Pil-yeon comienza a tocar sus cosas como si fuera un niño chiquito que acaba de descubrir un sitio secreto, pero al final se hiere con la espada y terminan poniéndole una bandita de niños. Por el olor que tiene impregnado en el cuerpo Yu, Pil-yeon se da cuenta de todo como era de esperarse y por eso le cuestiona qué tan cercano es con ese tipo, ya que él también quiere ser cercano a él. En el pasado, Pil-yeon se vio obligado a que todos le ukearan para salvar a Pil-yeon y a su madre. Él la amaba más que a su vida y también llegó a amar a Pil-yeon como si de verdad fuera su propio hijo. Deseaba casarse con ella, por eso se dejó hacer todo eso por la organización. Pero llegó un momento en el que se hartó y mordió a uno de esos hombres, haciéndole enfadar aún más, por lo que su castigo se intensificó. Dos de sus amigos, que son casi sus hermanos, se ofrecieron a compartir el mismo castigo. Y Yu no quería eso. Por su culpa, gente inocente iba a salir perjudicada. Al final, el director no le dio un castigo tan severo, aunque sí era difícil. Y es que ahora tenía que permitir que sus propios, entre comillas, hermanos, le ukearan aunque no eran hermanos de sangre. Sí crecieron como tal, por tanto se ven como hermanos. Por eso le resultaba difícil. Por eso ellos junto con los jefes, o sea los mandamás, eran los únicos que podían ukearle. Y a día de hoy ambos le siguen ukeando. Yu no entiende por qué Pil-yeon quiere tanto un cuerpo ya usado. Al final se deja llevar por las dulces palabras de Pil-yeon como si fuera una serpiente y dice que lo hagan. Pero no recibe la reacción que esperaba. Pil-yeon se le queda viendo como si no entendiera lo que estuviera pasando. No entiende por qué Su-yun se comporta de esa manera tan de repente y le pregunta del por qué. Yu dice que lo hace por él. Esa respuesta no termina de cuadrar a Pil-yeon, por eso le pregunta quién estuvo antes ahí. O sea, quién le ukeó, ya me entienden. Yu se le queda viendo algo sorprendido o quizás asustado, y no es para menos. Cuando Pil-yeon hace esa cara de loco, a cualquiera asusta. Al final ambos lo hacen, pero de nuevo no llegan al final. Parecía que Pil-yeon quiere que su papaíto, entre comillas, se adapte a él poco a poco, se sienta cómodo y ya no tenga miedo de hacer el sin respeto. Quizás se deba al trauma de ser profanado y humillado de esta manera.
por tantas cosas que le hicieron en la organización. Al día siguiente, Pillion le hace una visita a Soo-yoon sin interrumpir su trabajo, claro. Por eso está en silencio mientras termina el cubo. Cuando Yu le ve, no puede evitar recordar el pasado. Fue él quien le regaló un cubo a Pillion y se alegó tanto de que lo haya solucionado en tan poco tiempo que le llamó genio. Y se sentía orgulloso de su cachorrito, que así es como le llamaba y le sigue llamando. ¡Qué tiempos aquellos! ¿Quién se hubiera imaginado que aquel cachorro se convertiría en tremenda bestia y que tendría ese tipo de sentimientos por él? Pillion termina invitándole a visitar a su madre en la tumba. Ambos estaban en silencio, mientras Pillion solo observaba a Soo-yoon. Él estaba pensando en su madre y en su ahora hijo / pareja. Después de la visita en la tumba, ambos deciden ir a beber. En ese lugar, Yu aprovecha para preguntarle a Pillion del por qué tiene esos sentimientos por él, si es mucho más joven que él, además de que fue pareja de su madre. Es algo que no logra entender. Pillion comienza a hablar sin parar diciendo los motivos, como que lo ama, que le gusta, además de que su madre ya no está con ellos, por tanto no es ningún inconveniente para él. Por un lado, Yu se siente avergonzado por esa confesión, pero por otro lado se siente aliviado de que Pillion no sienta que él los haya abandonado. Yu seguía hablando del tema hasta que se detuvo al ver la cara de enfado de Pillion. Estaba harto de que su padre tratara sus sentimientos como si fuera un error, como si lo que dijera no fuera en serio. Le dice a Soo-yoon que le odia, tal y como lo haría un adolescente en su fase rebelde, y termina huyendo del lugar. La señora del lugar en donde estaban bebiendo le recomienda a Yu que vaya tras él, y al final lo hace. Persigue a Pillion hasta alcanzarle. En un principio le costaba expresarse, pues no estaba seguro ni de por dónde empezar, y es la primera vez que se ve envuelto en todo esto. O sea, antes veía a Pillion como su hijo, le crió como tal. Años después de esa hermosa relación familiar, todo cambió tan de repente. Su cachorrito ya no le ve como Soo-yoon, sino algo más. Todo es demasiado para él, por eso le pide tiempo para que sepa qué quiere sacar de todo esto. Por suerte, Pillion entiende y decide darle tiempo. Ambos terminan yendo a la casa de Yu para hacer el sin ya saben. En medio del acto, Pillion le pregunta si le gusta hacerlo. Eso hace que Yu piense en el pasado de nuevo. Cuando él se vio obligado a permitir que todos le hicieran eso por órdenes del director, se sentía asqueado mientras que ellos lo disfrutaban. Pero cuando el castigo se redujo a que solo se lo hicieran sus amigos, se sintió más protegido. Y ahora que es con Pillion, lo disfruta como nunca antes después de muchísimo tiempo. Al menos eso dice, pero Pillion siente que tiene miedo. No le mira la cara, no para de temblar y se nota que se está forzando a ver más tranquilo. Al final ambos lo hacen, pero de nuevo no llega hasta el final. Yu no entiende del por qué no le quiere ukear. Piensa que quizás es porque ya lo hicieron varios y se siente algo acomplejado. Por eso aprovecha que Pillion está durmiendo para ver si es que su, ya saben, anaconda no funciona. Solo que antes de que llegue a más, Pillion despierta y le detiene. Después de eso, al día siguiente, ambos lo vuelven a hacer en prácticamente toda la casa, aunque de nuevo no llegan hasta el final. Yu sigue sin entender del por qué no le ukea, no lo entiende. En ese momento aparece uno de sus amigos para que así le ukee como había ordenado el director. Por eso sus hombres le dejan a solas con él para no oír los sonidos que harán, ya saben. Uno de ellos le pregunta por ello y ahí le cuenta lo que ocurrió. Yu se metió con lo que no debía, o sea, la mujer del director, e incluso tuvo intenciones de casarse con ella y hacerse cargo del hijo que tuvo con ella, es decir, ser el papá de Pillion. Por su atrevimiento le obligaron a hacer todo eso.
Pero pese a que ya no están vigilados por el director, Yu se deja hacer eso. Es como un niño que ha sido castigado de manera severa a tal punto que le ha causado un trauma tan severo que ahora tiene miedo de hacer enfadar a sus padres. Así se comportaba Yu. El miedo y trauma es tal que de manera inconsciente se deja hacer eso por el miedo. Al menos así era antes, pero extrañamente se siente incómodo y no se deja hacer eso por primera vez. E incluso cuando ve a la anaconda no puede evitar sentir náuseas y termina vomitando. Así que al final se detienen y por primera vez Yu no se deja ukear. Yu estaba viendo lo que parece ser una telenovela, en el que el chico le dice a la chica que le fue infiel porque ella ya no es atractiva, y eso hace que se le enciendan las alarmas a Yu, pensando que su cachorrito no le ukea porque ya es un trapo sucio, o sea, una P, ya me entienden. Por eso llama a uno de sus subordinados para preguntarle si él es atractivo. Al principio su subordinado no entiende la pregunta extraña, pero luego le contesta que sí. Después de oír eso, Yu cuelga dejando al pobre subordinado desconcertado. Al final, bebe tanto hasta quedarse inconsciente. Pillion vuelve a la casa y le encuentra inconsciente, así que le carga y le lleva a la habitación. Mientras le estaba dejando encima de la cama, Yu se despierta por el movimiento, al sentir que alguien le estaba cargando y moviendo. De manera un poco inconsciente, le pregunta del por qué no le ukea y al final se responde a sí mismo que es debido a que está usado, cosa que molesta a Pillion. Odia que Suyun le esté mintiendo en su propia cara. Por eso le cuenta las razones por las que aún no le ha ukeado, y todo es debido a que Suyun le da miedo hacerlo, y no es su intención el forzarle a hacer algo que no quiere. Solo desea tratarle de la manera más dulce posible, como su persona más preciada. Está completamente loco por él. Cuando Yu ve a su cachorrito, se da cuenta que ya es todo un hombre y siente que se le acelerará el corazón por esta confesión tan cálida y se deja llevar por las cálidas palabras de Pillion. Justo en ese momento, él recibió una llamada para que le ukeen, pero ni lo escucha. Parecía que poco a poco se está desligando de esa cadena de esclavo que le puso el director, debido a que ya no se deja ukear como antes. Quizás se deba a que Pillion no quiere compartirle y de manera inconsciente ya no se deja. Esa noche por fin Yu es ukeado por Pillion. Por primera vez en mucho tiempo disfruta del delicioso, pero al mismo tiempo no para de sentirse inferior. Durante mucho tiempo le ukearon a la fuerza y por eso se siente como un trapo sucio y no se siente digno de él. Incluso cree que si en un futuro Pillion quiere terminar la relación, lo aceptará sin ningún problema. Esa noche Yu se convirtió en una fuente, como muchos ukes u omegas. Al día siguiente se despierta sintiéndose avergonzado por convertirse en una fuente. No puede olvidar lo que sucedió anoche. Cuando estaba pensando en todo lo ocurrido anoche, entra Pillion en su habitación y le da un beso de buenos días. A diferencia de Yu, que se ve agotado, no se puede decir lo mismo de Pillion. Brilla mucho más que antes y se ve resplandeciente. De alguna manera, Yu felicita a Pillion, pues no lo hizo mal para ser su primera vez, encima con un chico. Y la verdad es que Yu debería estar agradecido que solo hubiera una protección, de lo contrario hubiera necesitado una silla de ruedas. Pillion le pregunta a Suyun si es que le gusta, pero él todavía no sabe exactamente qué siente por él, así que tocará esperar y mientras tanto Pillion decide que le estará ukeando hasta que esté seguro de lo que siente. Al final le da un beso de nuevo y le deja descansar mientras va a por algo de comer para él. Yu no entiende del por qué Pillion es así con él, no comprende por qué no le abandona y al mismo tiempo le asusta esa calidez que le está haciendo sentir. Mientras Yu estaba pensando en sus nuevos sentimientos, Pillion revisa su móvil, dándose cuenta que gente indeseable llamó a Suyun
cosa que le desagrada. Ya desde hace tiempo, Pillion sabía que dos hombres buqueaban a Soo-yoon, por eso siempre lo ocultaba usando perfumes, pero siempre se dio cuenta. Pensó en acabar con ellos ya que se le da bastante bien y no sería su primera vez, pero si lo hace Soo-yoon estará triste ya que pese a todo, les tiene mucho cariño y no quiere que le odie. De lo contrario, habría acabado con todos ellos hace tiempo. Días después, Yu intenta hacerlo de nuevo con uno de sus amigos, pero de nuevo no es capaz de hacerlo. Así que le pide que le dé tiempo porque por ahora no puede hacerlo. Siempre que lo intenta, piensa en Pillion, así es imposible continuar. Llega la noche y no le encuentra en la casa, debido a que está en una fiesta lujosa, preparándose para convertirse en el nuevo sucesor. Por eso le envía un mensaje y poco tiempo después llega a la casa y se ponen cariñitos. Después de desmayarse por el delicioso, Yu sueña con lo que siempre deseó. Su más grande sueño siempre fue el de tener una familia. Todo porque fue abandonado cuando era un bebé. No deseaba seguir ese mismo patrón, por eso su sueño era el de tener una mujer hogareña e hijos. Pasar tiempo con su hijo jugando al fútbol y atarle el pelo a su hija. Pero ahora ese sueño es imposible para él. Más bien se ha convertido en algo retorcido. Cuando abre los ojos después de soñar con eso, lo primero que ve, o más bien al primero que ve, es a Pillion. Al intentar levantarse siente un horrible dolor en la cintura, sobre todo en su Anastasio. Por eso Pillion se ofrece a comprarle algo para el dolor, pero Yu le recomienda que lo ahorre para su boda, dando a entender que algún día se casará con una mujer. Al darse cuenta que pisó en un campo minado, intenta arreglarlo porque sabe que a Pillion no le gusta que le hable de eso, porque él sí es serio con sus sentimientos. Pero afortunadamente Pillion pensó que se refería a que ambos se iban a casar, así que al final no se molestó. Al día siguiente, Yu se entera que Pillion fue castigado por su padre biológico por abandonar la reunión tan de repente sin decir nada, lo que hace que Yu se sienta culpable. Por haberle enviado ese mensaje fue que pasó todo eso. Siente que se está interponiendo en su camino y no puede evitar sentirse mal. Más tarde, Pillion llega a la casa. Cuando Yu le pregunta qué le pasó en la cara, miente diciendo que se cayó, cuando ya sabemos qué le pasó. Como era de esperarse, Yu no se lo cree. Sin embargo, Pillion intenta consolarle y que no se preocupe porque está bien. Yu no podía parar de sentirse culpable por esto. Siente que fue el causante de que Pillion sea como es. Días después, Pillion ataca a un hombre para que le ayude a encontrar a una persona y desatar el infierno por todo lo que le han hecho a Yu. Por otro lado, Yu va a ver al padre biológico de Pillion por haberle puesto una mano encima. Le recuerda el trato que hicieron. Por aguantar todo aquello, prometió que nunca tocaría a Pillion y a su madre. Como ella falleció, él es lo único que le queda. Por eso le pide, le implora que se lo entregue. El director promete que se lo entregará, pero no ahora, sino hasta que acabe. Al salir encuentra a Pillion en el camino y ambos deciden volver a casa juntos, aunque terminan haciendo el sin respeto en el coche. Al día siguiente, Pillion por fin recibe noticias de parte de su informante que encontró al hombre que estaba buscando. De inmediato, Pillion le hace una pequeña visita y le da muestras de su cariño para que cuente todo lo que desea. Para finalmente volver a casa con Soo-yoon y por su cara tiene ganas de ya saben. Ambos tienen el sin respeto y esta vez es más intenso. Parecía que estuvieran de luna de miel, pero esa ilusión desaparece cuando Yu le recomienda a Pillion que no rechace la oferta de salir con una chica que viene de una familia muy importante. Era como si le estuviera diciendo que lo que tiene ya su fecha de caducidad, que es algo temporal, así que no debe hacerse ilusiones con lo que tienen. Pillion se sentía miserable. Por un lado, Yu le enamora y luego le abandona, como si jugara con sus sentimientos.
Eso enfurece tanto a Pillion que termina descargando su ira en alguien que encerró. Días después de aquello, Yu se entera que Pillion está en una fiesta con la hija de un presidente muy importante, dándose cuenta que por su consejo hizo que Pillion fuera a los brazos de otra, por lo que para olvidar su error, decide beber para olvidar todo. Lo único bueno de todo esto es que gracias a que hizo que Pillion tuviera esa cita, su padre le quitó por fin el castigo, por lo que ya no tendrá que permitir que le buqueen, aunque claro, debe aguantar las humillaciones y burlas de ese señor por haberse dejado hacer eso durante todo este tiempo. Después de olvidar sus penas, se topa con Pillion de camino a casa. Lo primero que hace al verle es abrazarle. Pillion se sentía feliz de que su padre, entre comillas, fuera como antes, y sentía que sirvió de algo el que saliera con aquella chica. Pero todo eso cambia cuando su padre le dice que se alega de que le haya hecho caso de salir con esa chica. Pillion no podía creer lo que oía. Aunque en realidad Yu no quería decir eso, nunca quiso que Pillion fuera a los brazos de otra. Más bien lo odiaba. Por no hablar con la verdad, ambos salen lastimados. Por un lado, Pillion no puede parar de rascarse como hacía cuando era niño, mientras se preguntaba el por qué dijo eso. No quiere que le lastimen de nuevo, nunca más, menos la persona más importante de su vida. Mientras que Yu llama a uno de sus amigos para hacer el sin respeto, cuando en realidad ya no tiene por qué hacerlo. Lo único que desea es olvidarse del dolor que siente en el pecho y hacerlo con su amigo le ayudará, ya que no hay mejor forma, según él, de aliviar el dolor del alma con el dolor físico, según él. A la mañana siguiente se despide de él, sin darse cuenta que Pillion les está viendo desde su coche. Después de despedirse de él, se topa con él en la calle y se le ve muy enojado. Pillion le pregunta qué hizo con él o es que estuvieron revolcándose. Yu le contesta que no tiene nada que ver con él, así que es mejor que no se involucre. Lo único que consigue es que Pillion se enfade sin más con él y le reclama, porque antes dijo que le gustaba y ahora le sale con eso. Parecía como si estuviera jugando con sus sentimientos. Y uno se queda atrás y le recuerda que son padre e hijo, entre comillas. Por tanto, no debe haber ese tipo de comportamiento. Él pensando que con esto Pillion iba a reaccionar, pero le suelta algo que le lastima aún más. Algo que hubiera deseado nunca haber oído. Y es que Pillion dice que si es así, ya no quiere ser su hijo. De esa manera no habrá ningún problema. Total, ni comparten sangre. Así no se sentirá mal. ¿Qué puede salir mal? El rostro de Yu muestra un dolor que antes Pillion nunca había visto en él, como si le hubiera dicho la peor noticia del mundo. En ese momento, Pillion supo lo que era el miedo, el terror de ser odiado por su Yu. Rápidamente se arrodilla y le pide perdón, que no quiso decir eso, que se equivocó y que no haga caso a sus palabras porque solo lo dijo por el enfado, por el momento del calor, que lo que está diciendo no va en serio. Pero Yu está demasiado herido y le dice que no se acerque a él, no hasta que lo diga. Pillion queda tan impactado por la noticia que su cara de loco aparece de nuevo y esa aura da muchísimo miedo. Parecía como si fuera a cometer una locura. Llama a su hermano mayor y le pide de favor que investigue quién es el amante de la chica con la que tuvo la cita, ya saben, la hija del presidente. Mientras hablaba por teléfono, choca con un joven que antes se iba a quejar con él por haber chocado, pero al ver su cara, mejor opta por no provocarle. Parecía como si se contuviera y tuviera ganas de cometer una completa locura. Cuando Pillion era un niño, su madre cambiaba de pareja como si de ropa se tratara. Eso después de que su relación con Yu terminara. Era como si estuviera vacía y fuera incapaz de estar sola. Por eso cada cierto tiempo Pillion tenía un nuevo papá. Pero entre ellos había uno que destacaba, y ese era uno que tenía una mentalidad un tanto especial. Fue él quien le enseñó a Pillion a ocultar sus emociones y a sonreír para manejar sus expresiones. Y además le enseñó a cómo debe arrebatar lo que quiere,
tal y como hizo él con su madre y con el mismo Pil-yong. Desde entonces ha puesto en práctica sus enseñanzas y se ha vuelto retorcido como él. Pero después de que tuvo aquella discusión con Su-yoon, no es capaz de sonreír como antes. Mientras que Yu está de mal humor, no puede dejar de pensar en lo que pasó y espera que Pil-yong le llame, pero no lo hace. Y eso que fue él quien le dijo que no lo contactara. Por esos remordimientos, vuelve al lugar donde le dejó por si todavía sigue ahí, pero no la encuentra. En la noche, cuando estaban volviendo a su casa, ve a Pil-yong entrando en una discoteca con la hija del presidente. Ambos entran para pasar un buen rato y al mismo tiempo Pil-yong quiere poner en marcha su plan. Ahora que su hermano mayor le ha ayudado con la información que necesitaba del amante de Won-so, que así es como se llama la chica, es decir, la hija del presidente, ahora puede actuar. Y una de las razones por la que él quiere usarla a su favor es porque le recuerda a su madre. Ambas son tal para cual y eso le molesta bastante. Basta con ver la pareja de esta chica y las parejas que tuvo su madre para entender el por qué se parecen. Al principio ella se pone a hablar de la buena relación que tiene Pil-yong con su hermano mayor, pero cuando ella le recomienda que debe tener cuidado con él, las cosas se calientan. Porque Pil-yong la recomienda que quien debe tener cuidado es ella, con ese novio que tiene que es tan maravilloso. Al principio finge que no tiene ni idea de lo que está pasando o de lo que le está hablando, pero al oír el nombre completo de su novio, su cara se pone pálida. Y se excusa diciendo que se siente mal y termina huyendo de él con una cara de espanto. No podía creer que Pil-yong supiera de su novio, la asustaba que llegase a oídos de su padre. En medio de ese caos de pensamientos, unos tipos la molestan queriendo forzarla. Cuando estaba gritando por ayuda, ve por casualidad a su novio con una chica en la oscuridad y le pide que la salve. Pero el muy HDP la ignora y hace como si no la conociera, dejándola en medio de esa manada de lobos. So no podía creer lo que estaba pasando. Su propio novio prefiere ignorarla e irse con otra chica en vez de ayudarla. Cuando estaba por dejarse llevar por la desesperación y la traición, aparece Pil-yong y decide salvarla. Casi al mismo tiempo, Yu entra en la discoteca y se apresura al enterarse de que hay una pelea dentro. Pese a que eran varios los que intentaron forzar a So, Pil-yong puso en su lugar a cada uno de ellos. Pero se detiene cuando escucha cómo su padre le llama. En ese momento uno de ellos aprovecha y le golpea en la cabeza. Yu le da su merecido al que le dio el golpe hasta dejarlo hecho polvo. Después corre al hospital con una enorme preocupación. Mientras esperaba que le atendieran en el hospital, Yu no paraba de llorar y maldiciendo a los responsables de todo esto. Mientras todos estaban preocupados por la salud de Pil-yong, sus recuerdos del pasado volvieron. Recordaba algo que hizo, que fue decirle a un señor que Yu es su padre, cosa que nunca debió haber hecho, ya que parece una persona peligrosa. Por eso al darse cuenta de ello, abre los ojos de inmediato. Cuando Yu ve que despertó después de estar inconsciente durante días, se pone muy feliz, pero Pil-yong se pone a llorar diciendo que le duele y que no quiere que Su-yoon le abandone. Yu le da un beso para que se relaje y deje de llorar, ya que no le va a dejar solo.